Comics es una editorial independiente fundada por el potosino Sayen Enrique Ortiz López. Egresado de la licenciatura de Artes Plásticas, a lo largo de 4 años ha logrado publicar de manera independiente 8 títulos originales, ganando el apoyo de la beca PACMIC en 2019 y el primer lugar de la categoría de cómic en el concurso de narrativa gráfica organizado por el INALI. También ha participado en concursos como el organizado por la Shonen Jump en Japón y el concurso de escuelas de cómic realizado por Clip Studio. Sus trabajos han tenido presencia en varias ferias del libro en San Luis Potosí y la Expo de Cómics del Bajío en León, Guanajuato. Yo soy Sayen Enrique Ortiz López de la ciudad de San Luis Potosí. Tengo 23 años y hace poco culminé la carrera de artes plásticas. Actualmente me encuentro desarrollando proyectos de cómic independiente. Ya llevo, desde que estaba en el segundo año de la carrera, decidí realizar este tipo de proyectos a la par, ¿no? Mientras estudiaba y afortunadamente es a lo que me dedico ahora. Ok, el proyecto de Comics nació como un hobby de adolescente. Yo, pues, por cuestiones familiares, yo comencé a vivir con un amigo y su familia. Entonces yo le llegué a comentar a él, oye, me gustaría dibujar cómic. Y él me dijo, pues vamos a dibujar cómic. Entonces, en ese entonces yo no conocía de técnica, no había leído mucho al respecto, pero decidí hacer cómic. Entonces, fui trabajando, fui mejorando, después entré a la carrera y empecé a pulir un poquito mis habilidades, ¿no? Ahí me topé con varias dificultades. Uno no te enseña a hacer cómic, uno tiene que ir viendo cómo lo hace, ¿no? Entonces comencé a hacer pequeñas publicaciones que me lo patrocinaban tatuadores. Yo fui a muchos lugares de venta de coleccionables que pensaba yo que eran quienes me iban a apoyar, ¿no? Figuras de acción y todo eso. No, no estaban interesados. Entonces comencé a apoyarme precisamente con los tatuadores. Yo sé que a lo mejor muchos empiezan desde abajo también, y pues es fácil empatizar, a lo que ahí empezaron mis primeros proyectos, eran de fotocopia y empecé a ir a eventos aquí en San Luis Potosí a presentar mis cómics que sí, a lo mejor no tienen el mejor dibujo, no eran la mejor historia, tenían cantidad de errores, pero ya estaban ahí, ¿no? Ya eran una realidad, ya la gente los podía ver. Entonces, sigo desarrollando proyectos y le presenté este libro al Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes aquí en San Luis Potosí. Este cómic es muy cortito y adapta canciones de bandas de rock de aquí de San Luis al formato del cómic. Fue un proyecto que a mí me sirvió mucho como práctica porque precisamente eran cortito, eran 4 hojas por narrativa. Al museo le gustó, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a imprimir un tiraje y salió el tiraje. A cambio tienes que dar cursos para los chicos en verano, ¿no? Ok, me parece perfecto. Y ahí pues vi otra alternativa, que aparte de dibujar cómic, pues he estado dando clases también. Igual, el medio fue cambiando. Ahorita ya es muy distinto a ese hobby, ¿no? Que les comento de cómo inició. Actualmente, bueno, conocí a una chica que es Adriana Ojeda Villanueva. Ella está trabajando conmigo como correctora de estilo, que ayuda muchísimo porque, bueno, que algo esté bien escrito, da gusto cuando se lee, ¿no? Y es una parte importante. Realmente, Fucomics somos solo ella y yo. Hay otra persona que me ayuda con la administración de páginas, pero ahora sí que lo que son los proyectos, todos los cómics que sacamos, yo soy el autor y el dibujante. Entonces, esta es aparte, de vez en cuando colaboro con otras personas. Por ejemplo, este otro proyecto, Dipac, El Alma del Maíz, fue apoyado por la beca PACMI. Adapta un poquito de la cultura Tenec, de sus leyendas, y lo trabaja junto a Gerardo Morales Loide. Él es una persona que pertenece a la comunidad y le hacía mucha ilusión este proyecto, ¿no? Me lo compartió con tanta ilusión que yo dije, ok, él me está compartiendo su forma de vivir, cómo es estar en un pueblo, sus tradiciones. Yo tengo que expresar esto con el mismo cariño con el que me lo cuenta. Entonces,
Él se sumó también a Raíces como traductor. Y pues sí, ha habido mucha gente, he tenido colaboradores. Por ejemplo, tengo una historia que es Is This My Band. Ha sido, el primer volumen fue muy querido por mis lectores, pero imprimir el segundo fue un caos total, porque se vino la pandemia. Yo llevaba que un año y medio imprimiendo cómics, entonces fue un golpe muy duro. Este libro se atrasó un año, pero conocí a un grupo de chicos que querían tener una imprenta, me asocié con ellos y salió este libro por fin. Entonces, así ha sido la trayectoria, con muchas idas y vueltas, con subidas y bajadas. Y yo creo que la parte más divertida es irme adaptando, porque la forma en la que trabajo ahora no se parece nada a la forma con la que inicié. Este otro proyecto se llama Xochipilli. Este lo presenté a un concurso en Japón, pero que tiene de peculiar este proyecto que yo lo dibujaba en tinta china. Todos mis proyectos los dibujaba de forma tradicional y agregaba color en formato digital, ¿no? Pero fue hasta Dipak, el alma del maíz. Ese fue un proyecto de experimentación para mí, porque era la primera vez que hacía un cómic totalmente digital. Entonces ya a lo mejor agarré un poquito más de técnica, fui viendo qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me gustaba. Después salió otro proyecto que presenté a un concurso de Clip Studio. No ganó nada, pero a mí me sirvió mucho como experiencia también, porque Dipak es todo a color. Y les digo, fue mi primer cómic en formato digital. Pero este otro cómic era blanco y negro en digital y ya tenía nociones de cómo trabajarlo, ¿no? Entonces aprendí mucho y todo lo que aprendí con estos dos títulos se lo eché a Raíces y afortunadamente terminó ganando el concurso de narrativa de Linali. Una vez de un colega escuché que vale muchísimo más un cómic, por más feo que sea, por más mal hecho que esté, si ya está impreso, vale mucho más que el mejor cómic que está aquí. Porque este no lo puede ver la demás gente, pero el que ya tienes lo puedes compartir, lo pueden leer los demás y pueden opinar, y eso vale mucho más, ¿no? Y sí es cierto, pero también la calidad de los cómics muchas veces se critica, ¿no? Uno puede leer por entretenimiento, que es la mayoría de las veces por lo que leemos cómic, ¿no? Por entretenimiento. Y eso ha dejado claro que este es un medio en el que se puede aprovechar para más cosas, para compartir ideas, para criticar ciertos aspectos. Entonces, ha pasado de ser un entretenimiento a ser una forma de comunicación más seria, ¿no? Esa es una parte que yo veo muy interesante en el cómic. Usted me mencionaba, a lo mejor es difícil acercar a la gente a la lectura. Últimamente yo he notado con los proyectos que he desarrollado que se me busca precisamente porque hago cómic y quieren acercar a los jóvenes a la lectura con este formato de narrativa. Y está muy padre, eso me gusta mucho. Pero a ver, tenemos un problema. Si mi narrativa no se entiende, si un dibujo no es legible, mi mensaje no está llegando, yo no estoy comunicando. Entonces yo creo que hay muchos aspectos que estudiar, ¿no? Antes de querer dedicarte a esto, cómo transmitir ciertas cosas. Eh, Uno tiene que ser crítico también, no decir, no, es que mi trabajo está bien porque cualquiera puede hacerlo. No, yo personalmente me siento agradecido de que cada vez que veo un cómic mío, pienso, esto a lo mejor no me termina de gustar, puedo mejorarlo. O incluso cuando yo leo obras de otros autores, ya sean mexicanos, franceses, asiáticos, españoles, no sé, siempre hay cositas que veo que digo, este autor hace esto, tiene este pequeño detalle, o en esta escena específico hizo esto de esta manera, y eso ayuda mucho a transmitir el mensaje. Y voy tomando nota y a veces pienso, me gustaría intentar algo parecido, ¿no? Algo como lo que hace aquí. Quiero ver si puedo transmitir algo similar. Entonces yo creo que esa es la forma en la que uno va aprendiendo. Siempre se va a basar en los medios que le gustan, ¿no? En lo que ha leído, en quien le inspira,
pero sí es necesario ser crítico con el trabajo y pensar que no todos tienen la misma mentalidad que tú. Entonces tú tienes que ser muy explícito con lo que estás contando, si quieres que la gente lo interprete de la misma forma que tú. Ok, los producidos son 8 títulos, contando a Raíces, ganador del INALI. Y las producciones, pues ciertamente no han sido las más grandes. Por ejemplo, Nativo Ujú, ujú. Alterno, que fue mi proyecto inicial, fueron 500 copias. Y fue difícil mover las 500 copias. Realmente, por ejemplo, Is This My Band, les comento que fue un proyecto al que se le agarró mucho cariño por los lectores. Yo tuve un problema ahí con la imprenta. Decidí sacar un tiraje de 100 piezas. Y yo quería asemejarme mucho al formato de Editorial Panini, que era el librito, que tenía su sobrecubierta y todo. Yo lo hablé con el impresor y le pagué por ese trabajo. Me llegó tarde el producto y cuando me llegó no tenía las especificaciones que había pedido. No me puso la camisa que abrazaba el libro, me dejó las portadas así como así y el lomo se veía muy feo, se veía mal pegado y yo pensé, estoy a un día de un evento importante, que era una feria infantil y juvenil del libro aquí en San Luis Potosí. Van a venir autores de otros lados. Pues bueno, tengo mis 100 copias del libro y creo que la historia, a este punto no tenía buen dibujo o no era el mejor, pero creo que la historia la escribí con tanto cariño que a la gente le llamó la atención, le gustó mucho y en 2 días se me acabaron esas 100 copias. Entonces fue cuando mandé a pedir otras 100 copias y después tuve un evento en León y se me acabaron otras 100 copias. Ahorita les comento, se vino la pandemia y ahora sí tocó reducir los números, ¿no? Las impresiones ahora sí se volvieron pues tirajes más cortos de 50 en 50 que fueran saliendo. Conforme se fuera vendiendo, yo no tengo una bodega donde guardar el material, ¿no? Y mandar a hacer tirajes de 1000 piezas cuando no hay eventos está difícil. De hecho, Xochipilli, una vez que se anunciaron los ganadores del concurso en Japón, que me enteré que no había ganado, dije, bueno, mi proyecto ahí está, le puedo sacar provecho. Decidí venderlo por Amazon y por redes sociales. Y ahí sí fue un tiempo en el que me dediqué solamente a ese proyecto y era de 10 en 10. Yo mandaba a traer 10 copias y las vendía. Eso fue por medio de Amazon, pero la producción era muy cara. O sea, era muy bonito el resultado, pero sí era muy caro. Entonces ahorita estuve investigando, estuve probando, encontré a una persona que está colaborando ahorita conmigo con las impresiones. Es un impresor que sabe mucho. Mi problema con las imprentas era que siempre que quería sacar un libro, había un problema. Y cuando me acerqué a este impresor, que se llama Enrique, igual que yo, la primera es que le mandé hace 5 piezas y ni siquiera eran completas. Creo que eran unas camisas del segundo volumen de Is This My Band. Apenas estaba probando la impresión y le dije, ¿sabes qué? Tengo este libro, pero falta hacerle las camisas. ¿Me puedes hacer 5 camisas? No, fueron 12 las que le mandé, que eran como las pruebas, ¿no? Sí, perfecto. Cuando me las entregó, yo le pregunté cuál fue el problema. No, no hubo problema. Ahí están, perfectas, chécalas. Y ahí me impresionó porque yo estaba acostumbrado a que siempre había un problema. Por ejemplo, con Deepak, este es un título que como fue apoyado por gobierno, es gratuito, la distribución. Fue un tiraje de 2000 piezas. Pero incluso aunque se contrató una imprenta profesional, hubieron problemas. Ahí me hablaron un día y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que venir a arreglar algo. Yo estaba muy molesto porque, pues, su trabajo como imprenta, pienso yo, es imprimirlo. No tengo que resolver el trabajo yo. Aparte ya habían problemas antes, ¿no? Querían que yo resolviera otras cosas. Y, pero al final salió, tuve que dedicar toda una noche de trabajo sin dormir para que saliera en tiempo y forma el proyecto de Deepak. Pero al final salió con una calidad de impresión tan bonita que digo, bueno, el coraje y la desvelada valió la pena. Fueron 2000 copias de Deepak. Entonces sí, va variando según el título, según, por ejemplo, ahorita en noviembre yo voy a tener un evento en la ciudad de León, Guanajuato.
Entonces, pues no saqué tirajes grandes, pero ya traigo de al menos de cada título 100 copias. Pienso que a lo mejor es un evento, se está reactivando apenas todo esto. 100 copias para este evento me parece excelente, por título, ¿no? Entonces, sí, realmente los tirajes no han sido grandes, pero afectó mucho la pandemia en esa parte. Ok, perfecto. Para raíces, lo que hice era, bueno, les comento, ya había influido mucho en mí Deepak. Deepak, el alma del maíz, fue un proyecto que tuve que viajar a la Huasteca Potosina para ver los colores, para saber qué tenía que dibujar. Entonces, yo ya tenía esto como experiencia, ¿no? Al enterarme de esta convocatoria, yo pensé precisamente, quiero hacer un cómic que transmita varios de los sentimientos que yo tenía, porque yo no sabía nada acerca de los pueblos originarios hasta que me tuve que empapar de eso para este proyecto, ¿no? Entonces ahí surgieron varias opiniones en mí y eran las que quería plasmar. Principalmente el idioma. Yo sé que el idioma cada vez hay menos gente que lo habla y va desapareciendo. Entonces, yo a esa idea, yo la personifiqué como un villano. Es un personaje que de repente aparece en el pueblo y se los voy a quemar a todos porque quiero y porque puedo. Y él hace un planteamiento. Dice, ¿qué le aporta a una sociedad moderna algo que esté en el pasado, algo que cada vez se usa menos? En el caso de los pobladores, pues personas que viven aisladas, que no se actualizan, ¿qué le aportan a la humanidad? Da igual si desaparecen o no. Entonces es un pensamiento muy drástico, ¿no? Y yo pensé, pues me parece perfecto para un villano que no es humano, que sus características no son, se asemejan, pero no terminan de ser humanas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo siento que por la extensión del proyecto fueron 44 páginas, no le di un trasfondo al villano, pero ahí al momento de plantear la historia dije, ok, no necesita un trasfondo, porque su idea es tonta, su idea es plana, va en un solo sentido, ¿no? Entonces no voy a profundizar en eso. Voy a profundizar en otra parte que me parece más importante, que son nuestros tres protagonistas. Aquí, bueno, la protagonista como tal sería Patty, que representa una chica que es parte de un pueblo indígena que ha vivido toda su vida en este pueblo indígena. Ella lo ama, ella admira sus tradiciones, toda su cultura, y ella es el pueblo, ¿no? Después hay otra parte que es su primo. Su primo es un chico que igual que ella nació en el pueblo, pero se fue a vivir a la ciudad. Entonces él dice, yo ya no soy del pueblo, a mí me gusta la ciudad, prefiero la ciudad, pero con él hay otro personaje que es un estudiante precisamente de antropología, que no tiene nada que ver con el pueblo, nació en la ciudad, ha vivido toda su vida en la ciudad, pero conoció el pueblo y quiere saber más de él. Es una persona ajena, pero que quiere empaparse y dar esta difusión, toda esta visibilidad, quiere saber más de ellos, ¿no? Entonces yo consideré que era mucho más importante como plantear esta diversidad de personajes, porque todos tienen una posición o una postura distinta con relación a los pueblos indígenas, que son como el concepto central, ¿no? Fue muy bonito trabajar el proyecto precisamente por eso. Hay un simbolismo que yo plasmé en el cómic y que me gusta mucho, que es una lata de refresco. Cuando se nos presenta a estos personajes, al chico y al historiador, la primera interacción que tienen es con una máquina de refrescos. Está el chico sacando un refresco y quejándose, es que vamos al pueblo, allá no hay nada, no hay internet, y pues eso en esencia, ¿no? Pero y platicando con Gerardo Morales, él me dijo, para nosotros, que nos regalen un refresco es muy bonito, porque allá no hay dónde conseguirlos, precisamente. Entonces es como, wow, ¿no? Aunque un refresco para ti es la cosa más normal, cotidiana, que alguien nos regale uno es wow, ¿no?
Entonces yo tomé esta idea porque llega un punto en el que este personaje que es malo está atacando al pueblo y la única esperanza es Patty. Ella tiene que ir a hacer un ritual y debe llevar ofrendas, ¿no? Dentro de estas ofrendas, su primo le dice, ¿sabes qué? Llévate una lata de refresco y ponla de mi parte, porque ya que estoy viendo que mi pueblo está en problemas, yo quiero estar aquí, yo quiero ayudarlos. O sea, yo no sabía que se estaban desapareciendo, ¿no? Básicamente, que es una postura que se puede ver ahora. ¿Cuánta gente no tiene que salir de sus pueblos para ir a la ciudad para buscar algún tipo de trabajo, algún tipo de sustento distinto y no se da o se olvida de que tienen familiares, se olvidan de que hay situaciones en las que no están apoyando? Entonces, aquí este personaje se da cuenta de eso y dice, ¿sabes qué? Lo único que tengo es un refresco, dalo en ofrenda de mi parte. Entonces, ese refresco es como la reconciliación de este personaje con el pueblo, ¿no? Y es otra cosa que me parecía muy bonita de adaptar. Entonces quise darle importancia a todo esto en vez de darle importancia a lo que era el villano, ¿no? O a la problemática. Dije, no, quiero que sean los personajes los que digan o los que nos muestren qué es lo importante, ¿no? Aquí viene un poquito de lo que decía hace rato, ser muy explícito con lo que cuentas para que la gente lo interprete de la misma forma en la que uno lo piensa o lo formula. Yo quiero decir simplemente que es triste, para mí fue decepcionante porque imagínense, recibir la noticia de ganaste un primer lugar, pensar en llevo tanto tiempo desarrollando esto de forma independiente, antes de estos 3 años y poco que le comento, hubo mucha gente que me dijo, tú no sirves para esto, gente que dentro de San Luis ya se dedicaba al cómic independiente, no lo hagas, no, espérate unos 5 años, tú sigue dibujando en tu casa y no se lo enseñes a nadie. Entonces, todas estas críticas, de repente dije, ya se quedaron atrás. No les hice caso en su momento y estos son los resultados. Entonces imagínense, yo estaba hasta arriba y de repente un golpe tras otro golpe y tras otro golpe y resulta que yo quedo invisible por esta cuestión. Realmente es muy triste. Perdón por nacer un hombre, yo no decido eso, pero eh, sí fue una cuestión un poquito complicada pensar, ok, yo esperaba reconocimiento como autor, esperaba que se visibilizara mi trabajo y es algo que comentaba con un colega hace poquito. Yo le digo, yo tengo la meta de irme a Japón. Quiero ir a Japón a desarrollar cómica allá porque ellos tienen una industria en la que si quieren vender, dan mucha difusión a los proyectos que tienen. Ahí hay un mercado estable de esto, ¿no? Y a mí se me puede tachar de malinchista, de decir, es que tú no quieres a México, es que tú no quieres abrazar tus raíces. No, discúlpame mucho, pero yo siento que México me está sacando a patadas, porque han habido muchas situaciones, como le comentaba hace rato, en mi escuela no hubo un apoyo para mis proyectos, por esa parte, para ellos no es arte. Entonces, hay maestros que efectivamente me dieron el apoyo, me decían, ¿sabes qué? Tienes una entrevista, falta clases, no hay problema, es más importante tu entrevista, pero los directivos de las escuelas no entienden eso del todo, ¿no? Entonces, yo he salido adelante, pese a que se han cerrado tantas puertas, pero pues sí, o sea, me están haciendo ver que en México o eres independiente y estás toda tu vida luchando entre la economía y entre poder levantarte tú solo, o simplemente no te dedicas a eso. De primeras, no me parece correcto asumir que si no eres esto, no puedes hablar al respecto. Digo, creo que si yo realicé este cómic es porque ya tenía una experiencia con un cómic pasado y se hizo una investigación. Para raíces tuve que realizar una nueva investigación. O sea, yo no vengo a hablar por hablar de cosas que no conozco. Es una parte importante de los cómics. Si vas a hablar de algo, tienes que conocerlo. Entonces,
no me parece correcto asumir que no eres indígena, no puedes hablar de los indígenas. Ok, mejor pregúntame, ¿qué experiencia tienes tú con las comunidades indígenas? Para evaluar en qué posición estás para hablar al respecto, ¿no? Eso de primeras. Por otra parte, el colectivo entró como Gerardo Morales, y que es lengua hablante Tenec, perteneciente al pueblo, y él firmó, incluso nos hacen, para este ¿Y, concurso, y por qué no está ahorita él? ¿eh? ¿Por qué no está ahorita él? Ahorita él estaba en una oficina de, ¿cómo se llama? De protección a pueblos indígenas. Y ahorita sí, la cuestión ha sido un poquito difícil con el trabajo porque justo acabó su tiempo, ¿no? Ahí en la oficina. Entonces, papeleos, cosas aquí y allá, él ha estado un poquito ocupado con eso. Entonces, si ahora vengo yo como delegado. Pero es que incluso para la convocatoria se firmó, yo le dije, ¿está de acuerdo en que yo sea el representante? Y pues ahora sí que a fin de cuentas el guión es mío, el dibujo es mío, yo aprecio muchísimo su colaboración, pero su trabajo fue la traducción. Y él firmó, yo estoy de acuerdo en que Sayen Enrique Ortiz López sea el representante del colectivo, o que nos represente a ambos como colectivo. Y ahora me encuentro en esa situación en la que yo no puedo decidir sobre el premio porque no cumplo con estas características. Entonces, ¿dónde Wow. quedaron esos papeles donde Gerardo Morales Loide dice que yo soy el representante del colectivo? Bueno, No, o sea, que no, aquí no. viene otro tema importante. Yo le mencionaba, en Japón buscan mucho la venta de sus proyectos, ¿no? Hacen comerciales, hacen promocionales, de todo. Ujú. El INALI técnicamente ya compró mi obra. Entonces ellos tienen los derechos de reproducción, de transmisión. Por eso precisamente como que ahorita me da un poquito de cosa mostrar el material, ¿no? Eh, pero pues ahora ellos tienen los derechos. Yo digo, como autor está bien, a mí me dieron una recompensa monetaria. Bueno, eso estamos viendo, ¿no? Por esa parte está bien, pero yo no quiero que ese proyecto se Ahí quede en se la queda. convocatoria, porque yo sé que no se le va a dar la difusión, no se le dio tanta difusión a los ganadores. De hecho, yo me enteré, hubieron muchas notas acerca de el INALI lanza esta convocatoria, pero ninguno de esos medios estuvo para decir, estos fueron los ganadores de la convocatoria. Entonces, ese proyecto ahí muere. Se publica en las redes del INALI, pero ¿qué difusión se le va a dar? Ujú, Pensaba ujú. precisamente, a mí me gustaría buscar la forma. Yo sé que ahora yo soy el que tiene que pagarle al INALI si quiero sacar un tiraje, pero yo prefiero eso y que haya un libro físico que pueda acercarse a más gente, que buscar la forma. Yo creo que ahorita es muy pronto para hablar de eso, porque precisamente el cómic sale hasta el próximo año, pero a mí me gustaría ver la forma de que se llegara a más gente, de que no se quedara solo en esa convocatoria, darle una difusión, de que mi trabajo como autor, todas las desveladas que valgan, ya valieron la pena, pero que valgan todavía más la pena. Entonces, yo creo que una parte importante de ser autor de cómic en México es cómo se mueve uno. Yo les mencionaba también, se vino la pandemia, un colega que dijo, ok, no estoy en posición de imprimir libros, me voy a Webtoon y publico todo digital. Entonces, pues cada quien va buscando la forma Ujú, ujú. de salir adelante, ¿no? Es lo que les menciono, no hay un negocio del cómic establecido aquí, todos los cómics que se venden son de editoriales extranjeras. Entonces, si uno quiere dedicarse a eso en México, es independiente y ve cómo sobrevivir, o nadie va a venir a hacer ese trabajo por ti, ¿no? Para mí es más fácil decir quién sí me apoyó, y ahí quiero mencionar a Daniel Betancourt. Él fue historietista, bueno, trabajó en la revista Mil Chistes, fue historietista en Editorial Egea, y él tiene una trayectoria muy grande. Yo recuerdo el primer evento en el que fui, me acerqué para que él viera mi cómic y sí me dijo, no, sí está feo. Pero no saben el gusto que representó para mí cuando en esta feria que les comento que llevé Is This My Band, este libro que a lo mejor no tenía las características que a mí me hubieran gustado, él lo vio y me dijo, has mejorado mucho. Hace un par de meses hubo un evento, fue nuestro primer evento presencial después de la pandemia. Él vio mi trabajo y me dijo, has mejorado mucho, traes muchos títulos y es muy padre ver eso. Y me dijo, ¿sabes qué?
yo tengo el problema de que los tiempos en los que yo me dediqué al cómic eran distintos. No le sé a lo digital, me tengo que acercar a lo digital. ¿Cómo lo haces tú? Y ahí ya hay algo que yo sé y él no sabe. Se lo voy a compartir. Es una persona que en su momento me dio su opinión profesional y a lo mejor me dolió en ese momento, pero me ayudó a mejorar mi trabajo, ¿no? Hay que ser crítico con el trabajo de uno. Entonces yo dije, ¿sabe que yo le estoy agradecido? Si necesita algo, yo le expliqué cómo trabajo yo. Dije, si necesita algo, dígame, yo le ayudo. Entonces, quiero darle más importancia también a eso, que a las personas que me dijeron, no lo vas a poder hacer, no lo vas a lograr. No, eso se va, se queda atrás. Y nosotros seguimos aquí, para adelante. Esta es la interfaz que yo uso, es Paint Tool 6, es un programa muy sencillo, muy básico, muy intuitivo, pero a mí me sirvió mucho porque antes todo lo hacía en Photoshop, pero después llegó este programito y ahora los combino. Uso un poquito de este, un poquito del otro. Esta es la primera página de Xochipilli, este proyecto que presenté a Japón. Entonces se lee de derecha a izquierda. Y este fue el último proyecto que dibujé totalmente a tinta china. Entonces, si uno se acerca, puede ver la línea, el trazo sucio. Este raspado que hace la plumilla en la hoja, ahí se puede ver, se ve ahí. Pero, ¿qué pasa si yo les enseño este otro? Eh, tengo este otro proyecto. Oh, demonios. Aquí está. Este es muy cortito, fueron 15 páginas. Es un proyecto que habla un poquito más del deporte, se centra en el parkour, pero vemos este y la línea se ve muchísimo más limpia en comparación al otro proyecto. Voy a mover un poquito esta barra. Entonces, si vemos la comparación, esta línea es mucho más sucia y la otra es más limpia. Yo creo que algo que ayudó mucho en el proceso ahora que cambia al formato digital es el zoom, que yo puedo meter muchos más detalles y eso enriquece mucho los dibujos. Por ejemplo, este personaje aquí se llama Nico. Para mí fue súper divertido dibujar a Nico. El diseño me gustaba mucho. Tenía mucho negro en su ropa y estos tonos de gris. Ah, porque en este proyecto específico experimenté mucho con el gris. Tenía este gris clarito en las mangas, este gris un poquito más oscuro, pero igual si uno se acerca, son todo, es negro sólido, no es gris como tal. Y esto es algo que se hace en los proyectos japoneses precisamente para ahorrar costos. Así solo se imprime a una tinta, sale más barato. Y esa es una razón de la que el manga sea en blanco y negro, ¿no? Entonces fue un gusto trabajar ese. Aquí tengo, puedo abrir eh, otro proyecto que me gusta mucho. ¿Dónde está Deepak? Ok, aquí hay tres cosas muy importantes que me gustan. Primero, mis influencias. Es bien básico porque es el manga, porque fue lo primero que llegó a mis manos. Llegó Editorial Panini, empezó a traer muchos títulos, fue lo que yo empecé a leer. Manga, 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 me encantó y ya después de ahí me trasladé a lo mejor al cómic, empecé a leer más trabajo de autores aquí de México y de otros lados, ¿no? Pero sí, yo creo que la influencia del manga es tan fuerte porque es lo primero que leí, o el primer medio al que me acerqué. Eso por una parte. Ahí hay dos ideas. La primera es, llámale manga si tú quieres, pero para mí no es manga, para mí es narrativa. Yo creo que no me gusta hacer esa distinción que dicen cómic, narrativa gráfica. Al quien me dice, ¿por qué manga con todo esto? Porque quiero contar algo. Me gusta la narrativa gráfica, así lo voy a contar. O sea, que mi estilo se asemeje al estilo asiático, pues tiene que ver con mis influencias.
Pero aquí hay otro punto bien importante. ¿Qué pasa con obras como Los Caballeros del Zodiaco, que tiene influencias de la cultura griega? Que incluso en siguientes ediciones sale Los Caballeros del Zodiaco, el lienzo perdido, me parece que es ahí, aparece un personaje que tiene una armadura que representa a Quetzalcóatl. Ok, yo no veo a nadie diciéndole a ellos, oye, pero tú eres japonés, ¿por qué te metes con estas cosas? Yo pienso, no, 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 al contrario, porque su adaptación está muy padre, porque yo veo esa armadura y digo, está muy chida, qué buen diseño. Yo creo que el problema o uno de estos vicios que menciona puede ser que el gremio de historietistas a veces es muy cerrado, te ven nuevo y te excluyen. Es que cómo osas pensar que puedes hacer algo, yo ya llevo 1000 años de trayectoria. No, 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 no te hagas ideas erróneas. No, no puedes dedicarte a esto, ¿no? Entonces a veces no se extiende la mano. Muchas veces se quejan, es que no nos dan apoyo, no nos dan difusión, pero cuando llega un historietista nuevo a pedir apoyo, difusión, no, 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 no. Oh, ¿qué te voy a ayudar a ti si yo llevo 1000 años en esto y no se me ha ayudado? Ay, jole, no te estoy pidiendo que me imprimas, te estoy pidiendo a lo mejor un consejo. Yo a una persona le pregunté en qué escuela había estudiado. Ni eso me contestó. Ok, habrá que investigarlo otro lado, ¿no? Creo que ese es uno de los principales problemas, que muchas veces se cierran a los nuevos artistas, no se da este apoyo, pero al mismo tiempo, el estar en eventos, convivir con los autores, hace amistades muy bonitas o hace lazos muy padres. Yo creo que como experiencia, una de las cosas más bonitas que he experimentado es cuando se hace una feria de libro, terminando el evento, se acerca un autor a ti y te dice, oye, ¿quieres hacer un intercambio de proyectos? Te doy un libro mío y tú me das uno tuyo. La primera vez que me pasó, yo pensé, wow, sí, instantáneamente. Y de ahí han salido amistades bonitas, ¿no? Colegas que, aunque no son de mi misma ciudad, los sigo viendo, si sé algo de ellos, felicidades, está muy padre tu trabajo y sigues aprendiendo de ellos. Yo creo que hay muchas desventajas en este medio, pero son más las ventajas. O sea, realmente, si alguien te dice, no, es que no puedes hacerlo, hay otros 15 que sí lo están haciendo. Tú también puedes. Entonces, más bien cuidar las relaciones que tienes con los artistas, con qué artista te relacionas, y a lo mejor si ves que la relación es muy fructífera, buscar una que sí lo sea. Este, por ejemplo, es una página de Deepak, que a mí me gustó mucho trabajar por el contexto de la página. Este, les digo, es un proyecto gratuito. Si gustan, yo les puedo pasar incluso el PDF para que lo lean. Pero aquí lo que vemos es un sapo al que le dicen, llévate estas cenizas, pero no, no las abras. No quieres saber qué hay adentro, ¿no? Ok, el sapo no hace caso y las abre, ¿no? Es una página que aquí ya están viendo el dibujo limpio, los bocetos son muy sucios. Aquí podemos ver, pues pongo mis colores base, aquí algunas sombras que hacen que le dé un poquito más de profundidad. Aquí está el color rojo, este me gusta mucho y aquí se ve muy rayoneado y esto fue algo que me gustó a mí mucho trabajar, como esta escena. Lo que pasa es que en las leyendas de los Tenec dicen que se quema una persona en específico, ya sabrán cuando lean el cómic, y de sus cenizas nacen los mosquitos. Ellos dicen, aquí hay mosquitos, y esta fue la forma en la que se crearon. Entonces, esta es una secuencia que va de poquito en poquito. Si pueden ver, el color empieza con un amarillito, y conforme van las viñetas, se va enrojeciendo, ¿no? Se ve que sale un mosquito todo muy lento.
justo antes del impacto que es todos los mosquitos. Esta escena en específico no quise como experimentar este boom, ¿no? Esta viñeta para mí fue un experimento y me gustó muchísimo el resultado. Pensar en cómo lo errático del dibujo podría expresar todos estos mosquitos saliendo rápido, agresivos, y culmina con esta otra viñeta que explica, según los TENEC, por qué los sapos tienen ronchas, ¿no? En su espalda. Porque el sapo que tenía que llevarse las cenizas decidió abrirlas y los mosquitos le picaron toda la espalda. Por eso los sapos tienen ronchas. Entonces, estas son algunas de las cositas que nos cuentan las leyendas TENEC, ¿no? Y uno tiene que ver cómo las cuento sin poner un texto. Y por esto los sapos tienen ronchas. Entonces, esta es una narrativa de una sola página que a mí me gustó mucho trabajar, me gustó mucho dibujar. Y es parte de lo mismo, ¿no? Experimentar. La mayoría de mis proyectos eran en blanco y negro. Ok, esta vez es en color. ¿Qué puedo hacer con el color, no? Y sí, precisamente hay gente que me dijo, oye, esta página se ve como un poquito agresiva, ¿no? Perfecto, porque era lo que buscaba. Pues ahí uno se da cuenta de que el mensaje se está interpretando como uno lo plantea, ¿no? Ok, yo creo que es importante, bueno, de primeras hay cosas que se analizan como, a ver, el dibujo, qué tal está, se ve bonito, no se ve bonito, pero hay que conocer el contexto de las historias. Por ejemplo, Raíces es una obra que les digo, a mí me gustó mucho, creo que lo que planteé me agrada, pero es un proyecto autoconclusivo de 44 páginas. Entonces yo también siento que por el contexto del proyecto a lo mejor me faltó, me hubiera gustado más bien explayarme un poquito más, adentrarme en algunos puntos para hacer las cosas todavía más claras, ¿no? Entonces, siempre hay que conocer este contexto, cómo se desarrolló la obra, bajo qué criterios, por qué se hizo así. Muchos autores en sus libros explican a veces un poquito, ¿no? Ponen notas de cómo se hizo el proyecto. Eh, Hay uno, por ejemplo, de un colega que es Joshua. Él se aventó un cómic en 24 horas. Lo puedes ver y dices, el estilo no es muy bonito, pero habla de cómo es Ecatepec en un rollo, en un futuro apocalíptico, ¿no? Entonces, el decir, lo voy a hacer en 24 horas, no voy a cuidar mucho las líneas, es más, voy a poner más líneas desprolijas, ayuda a la narrativa y piensas, ok, usó una debilidad que es el poco tiempo y el no poder pulir los dibujos y lo convirtió en una fortaleza que ayuda con el contexto de la obra. Entonces, todo este tipo de cosas se analiza, a veces hay que leer más de una vez la obra y queda a criterio. Ahora sí que yo considero el dibujo, la intención de la obra y el contexto de la obra con el que se hace. Esas serían al menos mis parámetros a evaluar. Y muchas veces, aunque tenga un bonito dibujo, puede que lo que te plantean no lo termine de desarrollar. Dices, bueno, ok, a lo mejor faltó eso, pero qué bonito es el dibujo. Entonces, entender también, a lo mejor conocer al autor, su trayectoria, saber si va empezando, dices, esto lo hace específicamente porque va empezando, ¿no? O detectar esos detalles que dices, a lo mejor no es tan mal porque se va experimentando, pero en esta otra parte intentó hacerlo así, no salió del todo bien, pero se aprecia. Hay otro colega que está muy influenciado por One Piece, esta serie japonesa, y él tiene igual un cómic prehispánico y el comentario que yo siempre veo en sus publicaciones es, ¿qué clase de One Piece es este? ¿Por qué se parece tanto a One Piece? Efectivamente, el estilo de este chico es idéntico al del autor de One Piece, pero yo le doy muchos puntos a su obra porque tiene algo que yo ya mencioné, busco en los proyectos, que es generar una propuesta. Ok, a lo mejor el estilo artístico se parece mucho al de otro autor, pero está logrando algo que es
crear sus personajes, utilizar símbolos en su obra y que su obra sea reconocible por esos símbolos. Entonces yo le doy mucha importancia a su trabajo por esa parte, porque aunque su influencia es muy clara, está proponiendo algo. Igual tachar de buena o mala la obra, a lo mejor es muy extremo, ¿no? Pues les digo, a mí me gusta mucho como ver las ventajas, lo que hacen los demás autores. Uno sigue aprendiendo y aprende conforme lo que vaya leyendo. Ok, ¿qué títulos recomendaría yo? Bueno, voy a dejar esa para después. Autores de aquí, que sean institución, yo creo que está Edgar Clement, que no tengo el gusto de conocerlo, pero su trabajo es muy bueno. Yo sé que él es una institución en cuanto al cómic mexicano, y de hecho él lo conocí por un compañero de mi carrera que era fanático de él, y desde que lo conozco está buscando Operación Bolívar en formato físico. Aquí en San Luis, pues imagínense lo difícil que es conseguirlo, ¿no? Entonces, sí, yo he echado un vistazo a su trabajo, me parece muy bueno. Luego no lo conozco en persona, pero luego veo que ahí en Facebook sube algunas páginas, su trabajo, y digo, wow, conozco a otros colegas que han sido, pues, sus alumnos, ¿no? Y pienso, qué padre que haya alguien a ese nivel aquí en México, ¿no? Otro que me impresiona mucho es, se me va su nombre, su apodo está como Xavier. Es un chico, hace poquito ganó el segundo lugar, me parece, en la convocatoria de Pixelatus. Y digo, su trabajo es muy padre. Él sí tengo el gusto de conocerlo en persona. Digo, qué bueno que gente como él está ganando este tipo de proyectos, porque también me gustan mucho sus propuestas. Él, cuando se me acercó, me dijo, él fue el que me dijo por primera vez, ¿quieres que intercambiemos libros? Y me dijo, escuché que te gusta One Piece, traigo un libro que es parecido a One Piece. Y ya ahí empezamos a platicar, ¿no? Y sí, su trabajo me parece muy bueno. Y qué bueno, ay, espera. Y qué bueno que gente como él está ganando estas convocatorias, ¿no? Ahora, ¿qué títulos compartiría yo para que gente que a lo mejor no esté en el medio diga, ok, es correcto, ¿no? Yo creo que es, es un poquito difícil, ciertamente, y no se me ocurre alguno que diga, este definitivo. Podría mencionar alguna serie de manga, precisamente, pero yo creo que recomendar eso a una persona que no es cercana al medio no le va a servir. Normalmente las japonesas son obras largas, no le va a dedicar el tiempo a leerla. Entonces yo creo que me quedaría en proyectos como Historias Migrantes de aquí de México. Serían, sería lo que yo usaría para convencer a una persona que no está tan cercana a este medio, porque precisamente hay varios autores colaborando y se muestra una problemática, se toca un tema importante, un tema serio, y se expresa con estas historias, ¿no? Y es un formato cortito de, ¿qué serán? 24 páginas. Yo creo que esa sería como mi primera opción. Incluso cuando yo presenté el proyecto de Deepak, mi referente fue Historias Migrantes, precisamente. Yo creo que me centraría con ese título. Y más por lo gráfico que es también. O sea, porque aunque tiene pequeñas narrativas, tiene páginas con muchos datos importantes, ¿no? Que expresan un poquito más el tema. Entonces, no es tan fácil hacer la conexión porque estás viendo un formato que ya conoces, que es el de un libro de texto, ¿no? También, junto a la narrativa. Entonces, yo mencionaría ese. A lo mejor extranjero podría mencionar a Scott Pilgrim, de Brian Lee O'Malley, porque es un tema, es un cómic a lo mejor igual largo, pero es para adolescentes, toca temas a lo mejor un poquito de adolescentes, adultos jóvenes. Su estilo se inspira mucho en el manga, y yo he sabido de mucha gente que inicia con ese cómic, ¿no? Tengo un pedido de un cómic
Bueno, es un libro ilustrado, es muy cortito, es para una marca llamada Chatelier. Lo que busca es acercar la química a las jóvenes de México. A lo mejor es una marca independiente y a lo mejor como autor digo, ¿sabes qué? Mi cuota o mi tarifa por página es esta, desestabiliza a esa persona. Pero creo que el proyecto está bien planteado, ella va iniciando con su marca. Yo dije, ¿sabes qué? Me interesa el proyecto a futuro. A lo mejor vamos a modificar un poquito las tarifas para que salga este proyecto. Ahorita estamos trabajando ese libro y es en lo que me estoy ocupando ahorita. Hay otra propuesta que es muy temprano para hablar de ella todavía, pero es un cómic que quiere hablar de la corrupción, porque yo soy corrupto. Nah, no sé. No, pero sí plantea como tocar este tema, evidenciar un poquito la problemática y la poca cultura que hay contra la corrupción en México, ¿no? Pero apenas estamos planeando el proyecto, ver de qué forma lo vamos a imprimir, distribuir. Sí estoy con gente más apegada a la Universidad Autónoma de San Luis, entonces estamos desarrollando estas narrativas y personalmente yo creo que voy a continuar, ahora que ya pasó lo del INALI, con el tercer libro de Is This My Band. En nuestra página de Facebook, ahí se puede enviar mensaje directo a la página, si no puede ser por medio de WhatsApp. Ahí nosotros estamos atendiendo y hacemos envíos a toda la República. Entonces, les comento ahora que estuve con Xochipilli, estuvimos realizando estos envíos, se puede hacer, es muy fácil, yo creo que es barato también la cuota, en caso de comprar más de un título, el envío es el mismo. Entonces, ahí hay una ventaja, ¿no? Les paso el dato del WhatsApp, el número es 4446 18 11 14. Ese es nuestro número donde atendemos las ventas de los libros. Igual cualquier duda ahí se puede estar contestando por medio de la página y el envío se hace, en cuanto se realiza la compra, se hace el envío, se le da seguimiento. Hemos mandado libros a Colima y a Colombia. O sea, a lo mejor a Colombia sí fue un poquito más, tardó un mes, pero llegó intacto, llegó en muy buen estado y llegó muy lejos, que es lo que más nos interesa, ¿no? Lo que más gusto nos da, más bien. Entonces, sí, ahí están todos nuestros libros, se pueden adquirir por directo mandando a la página. En caso de ser de San Luis, pues normalmente acordamos vernos personalmente, ¿no? Se hacen las entregas personales, pero ahora sí, en caso de estar fuera de San Luis, realizamos envíos a todo el estado o a todo México. Nuestra página de Facebook es fu.comics. Igual hay varios títulos que están de lectura gratuita ahí en nuestros álbumes de fotos. Se están subiendo actualizaciones de nuestros proyectos. Y últimamente con el TikTok también estamos experimentando qué tipo de propuestas podemos tener ahí. O podemos acercar un poquito nuestro trabajo también a TikTok. Es igual fu.comics. Y ahí estamos. Vale. Los lectores. Fueron los lectores, la gente que veía mi trabajo, los mensajes que mandaban a la página, fue lo que me hizo decir, hay que seguir con este proyecto. Una de las cosas más bonitas también fue cuando comencé Is This My Band, este personaje que les mostré en la ilustración, Ilaya. La idea es que se maquilla como esqueleto, ¿no? Me llegaron, en cuanto saqué el cómic, me llegaron fotos a la página de gente que hacía como el cosplay o se disfrazaba del personaje. Y pienso, qué bonito, estoy teniendo ese clic con los lectores, ¿no? Entonces han sido muy buenos los comentarios que he recibido acerca de los libros. Y es más por los lectores, que digo, ok, hay que seguirle. Hay gente que está recibiendo el trabajo, que le está gustando. Vamos a mejorarlo todavía, para que se lleven todavía más satisfacción los lectores. Algo que considero muy importante con esto es que en mi caso es la narrativa gráfica. Es lo que yo quería hacer, me dediqué a eso, aunque no había
una fórmula, no había una carrera de narrativa gráfica, no habían escuelas de eso, al menos aquí en San Luis, pero busqué la forma y estoy viendo que sí se puede. Entonces, ustedes como jóvenes, puede que escuchen mucho el no se puede, pero les digo, en mi caso fue narrativa, en su caso puede ser otra cosa, algún deporte, la música tal vez, algún otro tipo de expresión artística, algún tipo de negocio. Entonces, a lo mejor a veces puede ser difícil, desalentador, pero quiero estar aquí en cámara para ustedes y decirles, sí se puede. Si le pones esfuerzo, a veces te vas a caer y es normal, pero tienes que volverte a levantar para que tenga sentido. Entonces, si algo te gusta, te apasiona, tú busca la forma de hacerlo, porque sí se puede. A veces la adversidad es canija, pero tú tienes que ser más canijo.